A continuación, la charla inaugural de estas jornadas de inmunología estará a cargo del doctor Leonardo Gómez Roa, quien se desempeña como profesor e investigador en el Laboratorio de Inmunología Molecular del Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. En esta ocasión, escucharemos su charla titulada Inmunidad innata y adaptativa contra Brucella abortus. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Con este. Bueno, a ver. Ya. Hola, buen día a todos, a todas, ¿cómo están? Qué bueno. Bien, vamos a comenzar con esta presentación que va a ser la primera entonces, que es inmunidad innata y adaptativa contra Brucella abortus. En este caso, les voy a hablar acerca de cómo nuestro cuerpo, cómo nuestro sistema inmune se enfrenta a una bacteria que tiene unas características bien particulares. Es una bacteria que es capaz de vivir dentro de las células, reproducirse dentro de las células y obviamente persistir por largos periodos de tiempo dentro de estas células y dentro de los tejidos en realidad de cualquier organismo mamífero, humanos, animales domésticos. Incluso se ha demostrado que pueden sobrevivir en hospederos como son peces, que son filogenéticamente bastante distantes de nosotros evolutivamente, pero que han desarrollado todas estas capacidades. Hoy en día también se sabe que estas bacterias pueden sobrevivir en otros organismos como son los anfibios, ¿ya? Es decir, es una bacteria bastante adaptada a la sobrevivencia dentro de prácticamente cualquier hospedero vertebrado. Bien, normalmente los humanos cuando interactuamos con este patógeno lo hacemos a través de la ingesta de algunos productos que derivan de animales que podrían estar infectados, como por ejemplo animales domésticos. Normalmente una de las principales fuentes de brucelosis humana, así es el nombre que recibe esta enfermedad en humanos, se adquiere a través, por lo menos en Chile, Argentina, Latinoamérica, a través del consumo, en este caso, de productos derivados de bovinos, como son las vacas. Normalmente esos productos vienen contaminados porque en la vida natural existe entonces este patógeno que sobrevive en algunos animales, como pueden ser en el hemisferio norte, pueden ser los renos, pueden ser animales silvestres que van transfiriendo entonces estos microorganismos a estos animales, y estos animales obviamente cuando uno está expuesto a ellos, ya sea por el consumo de alguno de estos alimentos, uno tiene la posibilidad entonces de enfermarse, de infectarse primero, contagiarse, infectarse y luego enfermarse con este microorganismo. Normalmente la infección se adquiere a través del consumo entonces de algunos de los productos derivados de estos animales, como puede ser el consumo de leche no pasteurizada, el consumo de animales, la manipulación de algunos de estos animales que están enfermos, etc. Normalmente se requiere muy bajo número de microorganismos para poder adquirir la infección. Se estima que de este microorganismo causante de la brucelosis se requieren alrededor de 10 a 100 bacterias o 10 unidades formadoras de colonia, que es el nombre que se le hace, que se reconoce en este caso en microbiología al número mínimo de microorganismos, un número muy pequeño. Una vez entonces que este microorganismo entonces alcanza al hospedero a través de alguna de estas vías que acabo de mencionarles, este microorganismo entonces interactúa principalmente con las mucosas, en este caso gastrointestinales principalmente, o también podrían ser mucosa nasal debido a la inhalación de este microorganismo, debido a que este microorganismo también produce aerosoles. Una vez entonces que ingresa a estos tejidos, estos microorganismos tienen que lidiar con una serie de defensas que nuestro cuerpo tiene, y dentro de esta defensa está en primer lugar el pH del estómago,
Luego del pH del estómago tienen que sobrepasar esta primera barrera que sería el pH del estómago, luego ingresa hasta las mucosas y en las mucosas tienen que lidiar, además con una microbiota residente, tienen que lidiar con una serie de otros elementos que son principalmente péptidos antimicrobianos y algunos otros compuestos que son altamente microbicidas para este microorganismo. La gracia de este microorganismo es que es capaz de sobrevivir a todos estos elementos y luego de eso se introduce o es capturado por algunas células que lo llevan a su interior y una vez que está dentro del interior de estas células, estos microorganismos utilizan estas células como una vía para poder viajar a través de los distintos tejidos en este caso, de los hospederos. Principalmente se introducen unas células particulares de nuestro cuerpo que son las células encargadas de destruir microorganismos. Especialmente son células denominadas en este caso macrófagos, células dendríticas o los mismos neutrófilos, que son células especializadas en la eliminación de patógenos, pero este microorganismo ha sido capaz de entonces evolucionar y adaptarse a este medio interno dentro de estas células. Y una vez que está dentro de estas células, entonces puede viajar a través de distintos tejidos. Normalmente, cuando entonces este microorganismo interactúa con estos tejidos del hospedero, lo que va a ocurrir es que todos estos elementos que nos defienden de los microorganismos van a actuar sobre este microorganismo. Sin embargo, este patógeno, que se los voy a presentar ahora, un poco tarde, ¿verdad? Les dije que producía brucelosis, pero que se denomina brucela, ¿ya? Y es un patógeno, entonces, bacteriano que produce brucelosis y pertenece a un género que se denomina brucela. Y este género está compuesto por diversas especies y todas estas especies son patógenas, ¿ya? No todas se han demostrado que tienen la capacidad de infectar al ser humano, pero probablemente porque no han interactuado con el ser humano. Pero todas son patógenas. Y por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar ahora va a ser la respuesta inmune que nosotros generamos frente a estos microorganismos y que va a depender entonces del grado de virulencia que va a tener este microorganismo, ¿ya? Es decir, a más virulento probablemente el microorganismo va a ser capaz de evadir más mecanismos defensivos y en la medida que es menos virulento va a tener la posibilidad en este caso del nuestro cuerpo de poder eliminarlo, ¿ya? Es decir, la virulencia, el grado de virulencia va a condicionar la respuesta inmune que se genere si es más o menos efectiva. Bueno, dentro de la estructura de este microorganismo bacteriano tenemos en su superficie una serie de elementos que están compuestos principalmente por azúcares y estos azúcares lo que hacen es permitirle sobrevivir frente a muchos de los elementos utilizados por nuestro cuerpo para poder defendernos de él. Uno de los principales componentes que está presente en la superficie es el LPS. Y el LPS es una estructura, en este caso, que está formada por lípidos y azúcares y lo que hace es, principalmente, es impedir que receptores que forman parte de las células del sistema inmune sean capaces de reconocerlo. Es decir, de alguna manera este microorganismo se ha encargado de poder impedir la vigilancia inmunológica, ¿ya? Una vez que entonces reduce la capacidad de ser reconocido por los receptores que tiene nuestro cuerpo para reconocer este tipo de estructuras, que son las estructuras que forman parte de la envoltura de esta bacteria, ocurre que muchas de estas células son incapaces de poder reconocerlo y poder eliminarlo. Pero además, tiene la capacidad, a través de estos elementos, de poder impedir que se activen otros elementos de nuestro sistema inmune, que son algunas moléculas involucradas en la respuesta que se denomina una respuesta humoral, ¿ya? Y dentro de estas moléculas están las proteínas del complemento y algunos péptidos antimicrobianos. Y se ha demostrado entonces que este microorganismo a través de esta envoltura es capaz de entonces impedir la acción efectiva de estos elementos que son altamente microbicidas para otros microorganismos. Además entonces, una vez que este microorganismo es capaz de reducir la vigilancia del sistema inmune y también reduce la función, en este caso, de algunos componentes humorales, este microorganismo también es capaz de impedir la acción de otras células. Incluso impide la acción de que lleguen algunas células al sitio donde está presente, ¿ya? Como por ejemplo impide que lleguen algunos neutrófilos a esta zona, ¿ya? Y además, como si fuera poco, pareciera ser que este microorganismo se ha encargado o ha aprendido a utilizar el sistema inmune para poder sobrevivir. Y ejemplo de eso se puede observar
en este paper donde se demuestra que este microorganismo, cuando se utilizan organismos, en este caso animales, donde se ha depletado, se ha quitado algunos de estos componentes involucrados en la defensa frente a los microorganismos, entonces ahí el individuo es capaz de responder de mejor manera, ¿ya? Eso quiere decir que de alguna manera este microorganismo utiliza estos elementos que forman parte de nuestra defensa para poder sobrevivir. Acá se puede observar microorganismos de esta especie que están expuestos a distintos elementos que son altamente bactericidas para otros microorganismos. Y se puede observar que el porcentaje de muerte de microorganismos de esta especie es muy baja, aun cuando se le agregue cualquiera de estos elementos, como por ejemplo lisocima, que es una proteína muy común, ¿verdad?, en las lágrimas, que es una proteína antimicrobiana. Lo mismo pasa con lactoferricina, con EDTA, que es un compuesto que normalmente a las bacterias las rompe. Se puede observar entonces que esta bacteria puede sobrevivir a todos estos elementos. Y eso incluye a la acción del complemento, de estos elementos que les comentaba que son importantes en la defensa frente a los microorganismos. Y acá se puede observar una comparación entre dos bacterias, una de las que yo les estoy comentando, que es Brucella, y otra que es Salmonella entérica, Cerobar tifimurium. Y la gracia de esto es que ambas fueron tratadas, si se pueden observar acá, fueron tratadas con un antibiótico catiónico, ¿ya? Y que los antibióticos catiónicos se tienden a unir a la superficie de las bacterias que tienen carga neta, en este caso negativa. Y lo que ocurre acá es que en las bacterias salmonelas se aprecia una clara rotura de la membrana, mientras que en Brucella no. Esto demuestra que Brucella claramente tiene una envoltura muy resistente a muchos de los elementos que utiliza, en este caso, o que puede utilizar nuestro sistema inmune para poder luchar contra ella. Bien, una vez que entonces es capaz de sobrevivir a estos elementos microbicidas que están en los líquidos, como puede ser en este caso los espacios entre células, lo que ocurre acá es que esta bacteria puede ser entonces capturada por algunas células, como por ejemplo neutrófilos. Y una vez que estos neutrófilos las capturan, estas bacterias entonces son capaces de ingresar en estos, por la fuerza, ¿verdad? Ingresan forzadamente a estas células, y dentro de estas células han aprendido a sobrevivir y también a modular la respuesta de estos neutrófilos. Y hoy en día se sabe que una vez que ingresan a estas células, lo que ocurre acá es que inducen apoptosis en estas células, y por lo tanto, una vez que generan apoptosis, lo que hacen en la superficie de estas células es cambiar unas estructuras que son la fosfatidilcerina, las cambian desde el lado interno hacia el lado externo de la célula, y eso es un marcador que le indica a otras células algo así como cómanme. Y lo que ocurre acá es que algunas células, como son los macrófagos, especialmente algunas células que pueden estar en el tejido, llegan, reconocen esta señal y se comen a estos neutrófilos que ya están contaminados, ya están infectados. Y una vez que se comen a estos neutrófilos, ahora las bacterias son capaces de inicialmente estar dentro de un neutrófilo, pero ahora también pueden estar dentro de otra célula más, como puede ser un macrófago. Y por lo tanto, al interior de estas células, lo que van a hacer es replicarse y pueden viajar a distintos órganos, especialmente órganos linfáticos. ¿Qué hace una vez que está dentro de la célula, dentro de un macrófago? Lo que ocurre es que es capaz de ingresar, entonces ya sea dentro de un neutrófilo o directamente, porque el macrófago la ha fagocitado, ingresa al interior y llega hasta un espacio que es el retículo endoplásmico. Es ahí donde este microorganismo es capaz de multiplicarse, y a través de la síntesis de un elemento bien interesante que tienen estas bacterias y que se llama sistema de secreción tipo 4, es capaz entonces de liberar proteínas que están en su citoplasma, es decir, las va sintetizando este microorganismo, las libera y van a llegar finalmente al interior del retículo endoplásmico. Cuando llegan al interior del retículo endoplásmico, pueden modular muchas funciones de este retículo endoplásmico. Ya el retículo endoplásmico es un elemento, un organelo muy importante para las células, porque ahí se sintetizan, por ejemplo, se sintetizan proteínas, se sintetizan en el retículo endoplásmico liso algunos lípidos, los lípidos, etc. Y entonces
Controlar esta estructura es muy importante para la bacteria y pareciera ser que eso es uno de los elementos fundamentales que hacen que este microorganismo sea tan difícil de eliminar por nuestro sistema inmune. Debido a que este microorganismo llega entonces a este organelo, ocurre un fenómeno que es el del estrés, genera estrés en el retículo endoplásmico. Lo que ocurre ahí con el estrés del retículo endoplásmico no está bien estudiado, en este caso con la interacción inducido por este microorganismo, pero sí hay una relación directa entre el estrés del retículo endoplásmico, una respuesta de proteínas mal plegadas, que es lo que intenta recuperar y restablecer la homeostasis del estrés en el retículo endoplásmico, y la síntesis o producción de proteínas proinflamatorias, es decir, la bacteria ingresa, llega a este retículo endoplásmico, empieza a multiplicarse, libera estas proteínas hacia el retículo endoplásmico, estimula el estrés del retículo endoplásmico, y lo interesante acá es que el estrés del retículo endoplásmico va a generar la liberación, en la célula, la liberación de algunas proteínas que tienen funciones proinflamatorias, ¿ya? Y uno pensaría que las funciones proinflamatorias son, de alguna manera, contraproducentes para este tipo de microorganismos, debido a que la inflamación, ¿verdad?, es una de las medidas que toma la inmunidad innata para poder limitar el desarrollo y la proliferación de microorganismos, especialmente a través de TNF-alfa. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Se observa en los gráficos que cuando se produce este estrés y aun cuando en el medio aumenta el TNF-alfa, la bacteria prolifera, aumenta su proliferación. Entonces, lo que nosotros hicimos en el laboratorio con un estudiante de pregrado es que empezamos a utilizar un elemento que atenúa el estrés del retículo endoplásmico, reduce el estrés. Y lo interesante es que cuando nosotros reducimos el estrés, también se reduce en este caso la producción de estos elementos proinflamatorios. Entonces nosotros reducimos el estrés, y lo interesante acá es que cuando reducimos el estrés del retículo endoplásmico, la bacteria también se reduce su capacidad de multiplicarse. Por lo tanto, hay un fenómeno directo donde podemos decir que de alguna manera la bacteria está explotando estos fenómenos inflamatorios o de estrés de las células para poder sobrevivir. Y de acá nos surgió una pregunta: ¿qué pasa con qué elemento podría estar participando cuando nosotros atenuamos el estrés del retículo endoplásmico? ¿Qué podría estarse activando? Y una de las hipótesis que nosotros planteamos era que tal vez alguna vía asociada a la autofagia podría estar siendo activada para que sea la autofagia el elemento que esté degradando o que esté reduciendo por lo menos la sobrevivencia de estas bacterias. Y efectivamente, no tengo los datos acá, pero efectivamente sí estamos haciendo los ensayos donde estamos inhibiendo este proceso de autofagia, y efectivamente cuando nosotros inhibimos la autofagia, la bacteria aumenta su proliferación. Y por lo tanto, lo que estaría ocurriendo acá es que de alguna manera hay una relación directa entre el retículo endoplásmico, la autofagia, y que hace que elementos probablemente del retículo endoplásmico sean liberados, y ahí probablemente sea capturada esta bacteria y sea llevada hasta un lisosoma a través de la autofagia, y ahí en esta fusión de autofago-lisosoma finalmente es eliminada, ¿ya? Bien, pero ¿qué más hace este microorganismo? Porque eso es cuando nosotros agregamos algún elemento químico para poder contrarrestar su capacidad de sobrevivencia. Lo normal entonces es que una vez que sobrevive en estos distintos tipos de células, si la bacteria es poco virulenta, es decir, una cepa más o menos atenuada, menos virulenta que las que producen más daño, lo que ocurre normalmente es que las células son capaces de eliminarlas, ¿ya? Y en ese proceso de eliminación, estas células, como son los macrófagos, o pueden ser unas células especiales que se denominan células dendríticas, lo que hacen es destruirlas en pedacitos y presentar algunos péptidos, algunas proteínas de esta bacteria, ¿ya? Y se lo presentan a otras células, que son células que forman parte de la inmunidad innata. Y en este proceso, normalmente lo que debiese ocurrir es que un individuo, un hospedero mamífero, debiese ser capaz de eliminar a este microorganismo debido a la activación de estas células especiales que se denominan células T, ¿ya? Dentro de las células T, las principales que actúan en este proceso de defensa frente a este microorganismo son células T que se denominan células TCD4 y son de un fenotipo particular que son TH1, y se caracterizan porque producen una citoquina particular y que es un interferón gamma, ¿ya?
Entonces, cuando la cepa es atenuada, lo que ocurre es que los eventos que van a desencadenarse son inicialmente la activación, ¿verdad?, de una inmunidad innata que va a llevar a la captura de estos microorganismos, a la degradación de estos microorganismos, activación de una serie de otras células que finalmente van a conducir a través de este paso, ¿verdad?, de la activación de la inmunidad innata hasta dar con la activación de la inmunidad adaptativa. Eso es en una bacteria que es atenuada, no es muy virulenta. Sin embargo, muchas de las especies dentro de este género Brucella son altamente virulentas, ¿ya? Y eso implica que una vez que ingresa a estas células, en el proceso que ya les mencioné, son capaces de inhibir prácticamente todas las funciones del sistema inmune, ¿ya? Y uno lo puede apreciar porque cuando uno infecta un ratoncito con dosis muy, muy pequeñitas, aun cuando pase el tiempo, aún así uno puede obtener algún tejido de este animalito y puede observar que dentro de los tejidos persisten estos microorganismos, ¿ya? Estamos hablando de un animal sano, aún así persisten, ¿ya? Por lo tanto, el grado de la capacidad en que tenga nuestro sistema inmune para poder defendernos de estos microorganismos va a depender, en este caso, de la especie y de la virulencia que posea cada una de ellas. Entonces, una vez que se activa la inmunidad innata, se presentan estos péptidos a través de unas proteínas en particular que se llaman MHC de clase 1 o 2 y que finalmente lo que hacen es activar estas células que yo les mencionaba, que son las células T, y aquí lo que se busca obviamente es una respuesta dependiente de estas células TH1, como yo les mencionaba, que producen interferón, y la gracia del interferón es que cuando se libera empieza a activar a las mismas células que ya estaban infectadas con microorganismos y al activarse empiezan a destruir estos microorganismos que están dentro de las células, ¿ya? Y por lo tanto se produce como un feedback positivo donde todas las células se ayudan. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Si la cepa es muy virulenta, entonces va a ser capaz de sobrevivir en estos tejidos, en estas células y por lo tanto en distintos tejidos. Y esto puede tomar, la eliminación de este microorganismo puede tomar periodos de tiempo muy largos o tal vez nunca pueda ser eliminado de un organismo, en este caso infectado, ¿ya? Y cuando ocurre esto, lo que se ha observado en este caso, acá se puede observar algunos gráficos en humanos y se observa que en la medida que pasa el tiempo y este microorganismo no puede ser eliminado, entonces ocurre que se empieza a generar un aumento de algunas proteínas que en vez de activar la respuesta inmune, lo que hace es inhibir la respuesta inmune, ¿ya? Y se observan, por ejemplo, un aumento de células T reguladoras que en vez de activar la respuesta inmune, lo que hacen es suprimirla, ¿ya? Y lo mismo ocurre con otras proteínas que están presentes en estas células, que en vez de lo que ocurría acá, que había una presentación, ¿verdad? Y además habían otros elementos que iban a estimular la activación de estas células, lo que va a ocurrir acá con el paso del tiempo en esta infección crónica es todo lo contrario y lo que se va a observar es más bien va a ser una inhibición de la respuesta inmune debido entonces a la persistencia de este microorganismo dentro de los tejidos, ¿ya? Ahora bien, como les decía, ¿qué elemento de la respuesta inmune nos protege? Bueno, cuando uno hace estudios, ¿verdad?, para poder evaluar qué elementos nos protegen de este microorganismo, los principales resultados han sido obtenidos a través de cepas atenuadas o, en este caso, del desarrollo de vacunas, y ahí uno puede observar que una vacuna que genere una respuesta donde el hospedero sea capaz de protegerse frente a la infección por este patógeno, requiere de alguna manera de anticuerpos, que son estas proteínas, ¿verdad?, que están en el suero y que participan uniéndose específicamente a la superficie de estos microorganismos y gatillando diversas funciones efectoras. Interesantemente, cuando se obtiene entonces resultados positivos frente a este microorganismo, se requieren inmunoglobulinas, en este caso IgG, y también se requieren algunas inmunoglobulinas de un isotipo particular, es decir, la IgG tiene algunas modificaciones y se forma, en este caso es ratón, es un modelo animal, se forman entonces estas inmunoglobulinas que son de la subclase y del isotipo IgG2A, ¿ya? Y lo interesante es que este isotipo se forma cuando en el ambiente de las células que son secretoras de anticuerpos hay una citoquina bien particular, y que es el interferón gamma, que era lo que ya les había comentado que era beneficioso, ¿verdad?, para poder defendernos de este microorganismo. Lo mismo ocurre con la proliferación de las células. Se requiere que haya proliferación de células, especialmente de células T.
Entonces, requerimos producción de anticuerpos, ¿verdad? Y requerimos producción de células T. Y también se requiere, en este caso, interferón gamma, que es el protagonista probablemente de esta presentación. Interferón gamma, se requiere interferón gamma. Interesantemente, también se requiere TNF-alfa, pero yo les había dicho, ¿verdad?, contradictoriamente, que el interferón alfa, el TNF-alfa, perdón, cuando la bacteria ingresaba a las células se producía un aumento y proliferaba. Por lo tanto, los resultados son bien contradictorios respecto a finalmente cuál es el efecto del interferón, perdón, del TNF-alfa en la protección frente a este tipo de microorganismos. Y bueno, en su conjunto podemos apreciar que todos estos elementos contribuyen entonces a proteger a este animal que ha sido inmunizado, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos observar? A través de que los animales inmunizados, cuando uno toma algún tejido y hace un cultivo de microorganismos, se observa que hay menos microorganismos que un animal que no fue inmunizado, ¿ya? Y eso es un elemento que nos permite decir, protege o no protege finalmente estas vacunas. Acá hay otro ejemplo donde se hizo lo mismo con otra vacuna, se inmunizaron animales y si se fijan acá, tenemos, si nos enfocamos en esta vacuna en particular, tenemos acá entonces una respuesta de anticuerpos, pero miren, la respuesta de anticuerpos fue baja a diferencia de la vacuna anterior. Fue baja, ¿verdad?, a diferencia de estos otros que corresponden a otros tipos de vacunas, ¿ya? Pero cuando nosotros nos enfocamos en esta misma vacuna, pero en la capacidad de inducir este elemento que es el interferón gamma, podemos observar que hay un aumento significativo, es decir, hay mucho interferón gamma. Y cuando vamos a ver si realmente la vacuna, en este caso, si nos enfocamos en esta, protege o no protege al animal, observamos que efectivamente hay valores de protección, es decir, si comparamos a los animales inmunizados con esa proteína o no, muy distintos, ¿ya? Es decir, hubo una reducción muy grande o significativamente elevada, ¿verdad?, en la capacidad de proliferar de estos microorganismos. Y eso quiere decir que de alguna manera pareciera ser que el interferón es fundamental en la respuesta protectora frente a este microorganismo, debido a que cuando se sintetiza, ¿verdad?, se libera y activa los macrófagos que podrían ser uno de los principales blancos de este patógeno y le permite entonces destruirlo. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los anticuerpos? Y acá los resultados son bien contradictorios y se plantea que en realidad los anticuerpos pareciera ser que no tienen una función muy buena en la defensa, debido a que cuando los anticuerpos se unen a estos microorganismos, más que ayudar a eliminar a los microorganismos, lo que hacen en un proceso que se denomina opsonización, se unen a estos microorganismos, llegan los macrófagos, que son el blanco de las bacterias, y por lo tanto los macrófagos llegan e intentan comérselo, ¿verdad? Porque ahora son mucho más apetecibles debido a que tienen estos elementos en su superficie, que son los anticuerpos. Cuando lo introducen, lo que hacen es favorecer entonces el ingreso de las bacterias a estos macrófagos. Y por lo tanto, las bacterias cuando se van hacia la vía que los va a eliminar, son capaces de escaparse de ahí. Y por lo tanto, los anticuerpos tendrían funciones limitadas frente a la protección de esta bacteria en un hospedero. Y esto también estaría, ¿verdad?, relacionado con ese paper que le mostré al principio, donde cuando se saca el complemento, se reduce la proliferación de la bacteria. Es decir, de alguna manera el complemento también estaría cumpliendo funciones equivalentes, en este caso que los anticuerpos, es decir, también se uniría en la superficie y favorecería en este caso el proceso de fagocitosis, el proceso de entonces de captura de microorganismos para su eliminación, ¿ya? Entonces, pareciera ser que esta bacteria ha desarrollado la capacidad de evadir estos mecanismos inmunes humorales, innatos humorales, innatos adaptativos, o sea, humorales adaptativos, y lo que le interesa es llegar al interior de las células. Bien, el esquema general entonces de cómo se defiende un individuo frente a este microorganismo es el siguiente. Inicialmente, lo que se busca entonces con la respuesta frente a estos patógenos es que los macrófagos, células capaces de capturar, ¿verdad?, de fagocitar, sean capaces de hacerlo, ¿ya? Y una vez que lo hacen, lo lleven hacia su interior y lo destruyan. Y una vez que lo destruyen, van a producir una serie de proteínas que van a activar otras células y también van a producir entonces en su superficie, van a llevar en su superficie unas proteínas especiales que van a presentar antígenos y esos elementos van a ser presentados a otras células, como por ejemplo las células T,
que son aquellas que producen principalmente interferón gamma. Y con eso lo que se obtiene finalmente es la eliminación de estos microorganismos intracelulares. Como conclusión, les quería comentar que los patógenos intracelulares en general han desarrollado diversos mecanismos para evadir la respuesta inmune. Les acabo de mencionar varios. La producción de interferón gamma es fundamental en el proceso, ¿verdad?, de control de patógenos intracelulares. Estas células son claves en la respuesta entonces de defensa frente a este patógeno en particular, y que el desarrollo de vacunas entonces lo que busca frente a este tipo de patógeno es inducir este tipo de respuesta, es decir, inducir interferón gamma, pero no siempre la inmunogenicidad y la activación de esta respuesta son suficientes para poder generar protección en un individuo, ¿ya? Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Agradecemos la presentación del doctor Leonardo y ahora damos paso a las preguntas o discusión del público. Sí, dígame. Bueno, vacunas no hay para todas las bacterias. Normalmente una infección bacteriana se trata con antibióticos. Antibióticos, ¿verdad? Normalmente antibióticos de amplio espectro es lo que principalmente recetan los médicos. Normalmente se hace un antibiograma, pero normalmente el tratamiento es con antibióticos. Ahora, la prevención, lo que se busca es la inmunización, principalmente el desarrollo de vacunas para poder prevenir infecciones. Más que prevenir infecciones, prevenir la enfermedad. Sí, pero para bacterias no hay tantas vacunas. Hay algunas vacunas. Por ejemplo, hay patógenos como Mycobacterium tuberculosis que o sea, sí hay vacuna, la BCG, sí hay vacuna, pero hay varios microorganismos bacterianos que todavía no hay vacuna, pero normalmente es porque se pueden tratar con antibióticos. Así que eso. Sí. No sé, ¿alguna otra? ¿Sí? Gubernamental para enfrentar a este patógeno y su potencial efecto en la población que sea más susceptible a sus efectos? Sí, desde los años 70, 80 se desarrolló un plan de erradicación de brucelosis bovina, en este caso en los animales acá en Chile, por el SAC, y eso finalmente ha tenido un efecto grande debido a que los animales domésticos, en este caso las vacas principalmente, son una fuente de estos microorganismos. Entonces, cuando se reduce la prevalencia de este microorganismo en esos animales, también se reduce el paso, la transmisión hacia lo humano. Esa ha sido la mejor política pública que se ha desarrollado y ha tenido efectos notorios, debido a que hoy en día prácticamente no se generan casos de brucelosis humana acá en este país, son muy pocos los casos. Es más posible que nos contagiemos más que desde un bovino o desde un perrito hacia los humanos, debido a que hoy en día también estas bacterias infectan perros, y como hoy en día cada día nuestros perros son parte de nuestra familia, es posible entonces que estos animales se contagien cuando van a orinar, que si ellos salen al campo, podrían contagiarse, y a través de estos animales uno podría contagiarse, más que a través de la clásica vía por los bovinos. ¿Sí? Para que me quieras preguntar, ¿qué diferencia de estas bacterias que tienen lipopolisacáridos con otras es como su tipo de lipopolisacáridos? ¿O no? Sí, más que, claro, tiene un lipopolisacárido que es bien particular, que tienen diferencia. Bueno, los lipopolisacáridos son unas estructuras, ¿verdad?, que están compuestas por lípidos y azúcares, y que están presentes solo en las bacterias que se denominan gram negativas, es decir, que tienen dos membranas, una membrana externa y una interna. Y en la membrana externa están estos LPS, y la diferencia de estas bacterias con otras bacterias es efectivamente el LPS, ¿ya? Pero dentro de las mismas especies bacterianas de Bruselas se pueden dar casos de diferencias entre el LPS, como obviamente en todo organismo hay variabilidad. Sí. Disculpe. No me quedó claro porque usted mencionó que la unión del anticuerpo con la bacteria no es tan eficaz. Sí, porque la bacteria es un patógeno intracelular
que lo que busca es llegar hacia su nicho, que es el interior de la célula, especialmente el retículo endoplásmico, alrededor del retículo endoplásmico. Entonces, cuando se realiza esta opsonización, lo que ocurre es que se favorece la entrada más rápida incluso de esta bacteria al interior de la célula. Y la bacteria tiene mecanismos que le permiten, normalmente la opsonización lo que haría era que aumente, ¿verdad?, la capacidad de los macrófagos para fagocitar y la debiese llevar hacia, ¿verdad?, en un fagosoma, un fagolisosoma, y la degradación fagolisosomal de las bacterias. Sin embargo, estas bacterias han desarrollado la capacidad de, cuando van en esa vía, escaparse, se escapan de esa vía, ¿ya? Inhiben la fusión o simplemente se escapan y redirigen su tránsito a estas otras zonas como son el retículo endoplásmico. Entonces, claramente, pareciera ser que el complemento y los anticuerpos favorecerían ese ingreso y después ella se encarga de escaparse. Gracias. ¿Podría explicar un poco más sobre Gracias. ¿Podría explicar un poco más sobre la autofagia, Bruselas, relación con autofagia? Sí. Yo les comentaba bien, normalmente, bueno, hoy en día se sabe, ¿verdad?, que varios elementos intracelulares que utilizan las células para poder degradar elementos extraños involucran dos componentes que normalmente se conocían como estructuras, componentes que eliminan fallas internas. Por ejemplo, el proteosoma degrada normalmente proteínas mal plegadas, proteínas dañadas, etcétera, y normalmente la autofagia se asocia a la capacidad de eliminar algún organelo que está envejecido, por ejemplo, una mitocondria, etcétera. Hoy en día ya cada vez hay más información de que indica que cuando estos microorganismos atraviesan, ¿verdad?, estos líquidos, van llevando algunos elementos como pueden ser complementos, anticuerpos, etcétera, y que dentro de las células hay receptores para estas estructuras. Y, por ejemplo, se ha demostrado que algunos virus ingresan a las células, escapan hacia el citoplasma, pero llevan en su superficie, como un arbolito de Pascua, llevan algunos elementos que son de origen humoral, que vienen de fuera de la célula, y dentro hay receptores. Entonces, lo que hacen esos receptores se unen y, por ejemplo, reclutan al protosoma, y el protosoma se encarga de degradar este virus. Pasa lo mismo con las bacterias, pero las bacterias son elementos mucho más grandes. Y lo que ocurre ahí es que también hay receptores que reconocen entonces estas estructuras que pueden ir sobre la superficie de las bacterias, pero lo que reclutan acá es un fenómeno que es la autofagia, en un proceso que se denomina xenofagia, que finalmente lo que hace es unirse, ¿verdad?, a este microorganismo, encapsularlo de alguna manera, llevarlo así en un contenedor y trasladarlo, fusionarlo con el lisosoma, que es una estructura altamente tóxica para cualquier microorganismo debido al pH bastante ácido, proteasas, etcétera. Tenemos tiempo para una última pregunta. Muchas gracias. No entendí muy bien cuáles los tipos de antibióticos que se usan, farmacoterapia, en Ya. este caso. Sí, en este caso normalmente a todos los humanos se les da dos antibióticos, que es la doxiciclina y tetraciclina, me parece mucho que es los dos antibióticos que se le suministra a cualquier persona que esté con brucelosis. Sí, esos son los antibióticos. Rifampicina también se les da de repente, pero hay algunas cepas que son resistentes a la rifampicina, por lo tanto se suele dar esos dos antibióticos.